el mes, en el mes de octubre, empezamos a estudiar el libro de Santiago. En el mes de octubre empezamos a estudiar el libro de Santiago verso a verso. Santiago es el medio hermano de Jesús. Santiago le habla a las iglesias, a las congregaciones que están desarrollándose en Asia Menor, y la particularidad de estas iglesias es que no son iglesias judías. No entiendo qué significa que no sean iglesias judías, hermano. Cuando inicia la iglesia el día de Pentecostés, todos los que están reunidos en ese momento son judíos, pero la iglesia se expande. Y así como el Imperio Romano había desarrollado carreteras, la vía Apia mide 118 kilómetros, y cuando usted analiza que hay carreteras en ese momento, carreteras hechas de hormigón, hay sistemas de manejo de las aguas, en donde los romanos habían construido acueductos que hacían viajar el agua hasta por más de 150 kilómetros y los hacían llegar hasta ciertos puntos específicos. La iglesia surge en ese preciso momento en que el idioma oficial, el idioma internacional, es el griego. Y en ese momento quien hablaba griego era bilingüe. Los judíos hablaban arameo, hablaban hebreo, pero también algunos de ellos, como Pablo, hablaban griego. Y el Nuevo Testamento, acuérdese, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Cuando Santiago, por cierto, Santiago, el medio hermano de Jesús, no le hace mucha química, mucha gracia a Jesús. De hecho, hay un pasaje, no se dice que fue Santiago, hay un pasaje que le dicen a Jesús: Jesús, vaya con un milagro allá afuera, vaya a las fiestas de San Ramón y hace un milagro para que le crean. Le dan una explicación así rara a Jesús, y Jesús les dice: ese no es el momento. Jesús también contó con la oposición de sus hermanos, de su familia. Entonces venimos estudiando el libro de Santiago verso a verso. Empezamos a estudiar Santiago en el mes de octubre y ya llegamos al capítulo 4, estamos en el capítulo 4. El capítulo 4 es un capítulo muy desafiante, porque Santiago le escribe a cristianos, a hijos de Dios. No me gusta usar la palabra cristiano porque tiene realmente dos connotaciones. Y en este momento la palabra cristiano es cualquier cosa. Otro día hablamos de eso, pero es importante que usted escuche que Santiago le está hablando a gente madura. Santiago le habla a personas maduras. La semana pasada, Santiago entra al versículo 11 y le dice: hermanos. Noten que directamente Santiago le está hablando a hermanos, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los hermanos. Y yo quisiera aclararles, por favor, yo quiero que usted conozca mi corazón, y hoy no todo lo que se dice hermano lo es. Yo no puedo llamar hermano a una persona que se presenta a sí mismo cuando se para delante de su congregación y les dice: el lunes cumpleaños, no espero regalos de 2,000 pesos. Hello, ¿me está escuchando? Eso se oye hoy en las iglesias. Si usted no diezma, se va para el infierno. Yo no puedo llamar hermano a gente que no está enseñando la palabra de Dios, que se están enseñando ellos. ¿Qué haría usted sin este apóstol? Ustedes tienen que estar bajo la cobertura de este apóstol. Yo no puedo llamar hermanos, y la Biblia dice ahí claramente que eso va dirigido a hermanos, no va dirigido
dice la Biblia que el trigo y la cizaña crecen juntos, hermanos. Y no todo lo que hoy se dice es iglesia, no todo lo que hoy se dice son hermanos, no todo lo que hoy se predica es Biblia. Lo vamos a ver hoy. Pero es que hablan de anoche, ayer en la reunión de anoche, en la reunión de sábado, hermanos, ayer, si ustedes oyeron la canción esta de Jesús Adrián Romero, aunque mis ojos no te puedan ver, le hicimos un cambio, pero te puedo sentir. No, nosotros los hijos de Dios no dependemos de lo que sentimos. La canción está mal, le hicimos un cambio y dijimos, aunque mis ojos no te puedan ver, vamos a creer. ¿Sí me estoy comunicando? Porque los hijos de Dios no dependen de sus emociones. Y si ustedes oyeron, si ustedes pudieron oír la canción, le quitamos el sentir. Ah, es que el sentir es malo. No, sentir no es malo. Es malo depender de lo que uno siente. Yo quiero que usted me lea, por favor. Yo quiero que usted me escuche. Que quien dice el texto claramente que nadie se puede recomendar a sí mismo, sino que todos debemos de ser recomendados por Dios. Y cuando Santiago empieza a hablar, está diciendo, hermanos, y quiero repetir esta frase y que quede muy claro, no todos son hermanos, aunque se parezca. ¿Y cómo hace usted para juzgar que esos sí son y otros no son? Muy sencillos. ¿Para quién es la gloria? ¿Para mí o para el Señor? Sencillo. Cuando la gloria es para mí, yo no soy hermano. Cuando yo les digo a ustedes que tienen que traer plata porque se van para el infierno, cuando yo les digo a ustedes que vengan de hoy en 8, el sábado en la noche, porque va a haber una noche de milagros, y yo le digo a usted lo que Dios va a hacer, eso no es un hermano. ¿Por qué? Porque Dios no obedece lo que nosotros decimos, hermanos. Y Santiago dice, miren, no hablen mal de los demás, se está refiriendo a los hermanos, el que habla mal del otro lo critica, es como si estuviera criticando la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Repito, el enfoque que está dándole se lo está dando exactamente a los hermanos de la iglesia. Aclara, Dios es el único juez, Él nos dio la ley y Él es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho a criticar a los demás. Claramente nos está hablando de la dinámica en nuestra experiencia de congregación cuando intentamos ser iglesia. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. La palabra que está utilizando Santiago es una palabra que se llama, que en griego, y perdón, yo les expliqué hoy hace 8 que no me gusta usar, es que en griego dice así porque la Biblia no está escrita, la Biblia para nosotros está escrita en castellano. Pero el griego tenía figuras que explicaban cosas que es importante saberlas. Esa es la palabra que usó Santiago, catalaleín. Y eso significa difamar a quien no se puede defender. Esa es la palabra que utilizó Santiago. Nos está diciendo, no difamemos a una persona. Tenga cuidado que no podamos o no difamemos a alguien. Y lo otro que vimos la semana pasada, amados hermanos, es por qué razón somos así. ¿Por qué somos así? Primero, número uno, porque yo me siento superior a alguien o a alguno de ustedes, o yo sé, yo estudié más, o yo tengo más trasero, o tengo más tenis, o tengo más plata, o el carro mío es más nuevo, o pienso que yo estudié más, o tengo más estudio. Yo estoy más joven,
Yo estoy más viejo. Cuando usted ve su condición en otro nivel, con relación a otra persona, la palabra de Dios dice, viendo a los demás como superiores a usted. ¿Por qué nos dice la Biblia eso? Para que no caigamos en eso. Porque cualquier cosa, de ahí yo no tengo la panza que tiene Daniel. Daniel Arias tiene una panza sumamente, es un jovencito. Él se ve muy bien, pero yo tengo más experiencia. Hermanos, por favor, por cualquier cosa nos jactamos. Es simplemente eso. ¿Por qué somos así? Porque algunos pensamos que no fallamos como fallan otros. Yo no robo, yo no miento, ¿me entienden? Entonces yo creo que yo no hago lo que otros hacen, por lo tanto yo soy mejor. Yo no hablo mal de nadie. Yo eso nunca lo he hecho. Yo eso nunca lo he hecho, jamás. Gente, seamos sensatos. La gente es así, la gente es repugnante, la gente es orgullosa, la gente es odiosa porque cree que no ha fallado como el otro falló todavía. Tercera razón que vimos la semana pasada, ¿cuál es? Mi último pecado fue hace 18 años. No como Kender, que anda pecando cada 5 minutos. El último pecado mío fue hace 15 años. Esto fue lo que vimos la semana pasada y lógicamente entraríamos hoy a hacernos la pregunta que implica entender el pasaje que sigue, y el pasaje que sigue está en el verso 13. El verso 13 de Santiago es uno de los versos más desafiantes de la Biblia. Santiago 4:13 es uno de los textos más desafiantes de la Biblia, y una de las cosas más importantes que quisiera decirles esta mañana es que lógicamente primero nos tenemos que hacernos una pregunta: ¿dónde está puesta su seguridad? ¿En su estudio, en su dinero, en su pensión, en su plata? ¿En qué? El versículo 13 del libro de Santiago es súper radical. Santiago 4:13. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Santiago 13, verso 14. Inmediatamente Santiago les reclama, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Verso 14, verso 15. Conmigo todos en voz alta, por favor. Más bien, duro, más bien. Deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos. Duro, viviremos. Otra vez, viviremos. O sea, ¿qué es lo primero, hermanos? La vida. Si el Señor quiere, viviremos. Y ahora sí, haremos esto o aquello. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que nuestro tiempo está contado, hermanos. La Biblia dice que uno sabe dónde nace, pero no sabe dónde quedó. Y como la gran mayoría de los cristianos tenemos una mala idea de la muerte, pensamos que morirnos es malo. El verso 15, más bien deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Y nuevamente Santiago retoma el tema del orgullo Santiago retoma el tema del orgullo y nuevamente Santiago se mete con el orgullo, porque desde el capítulo 3
hasta el capítulo 4 nos viene dando y dando y dando por el tema del orgullo, porque Dios detesta, odia el orgullo. Porque esencialmente quien es orgulloso y quien es orgullosa no depende de Dios. Lo más grave del orgullo es que anulamos la posibilidad de poder depender de Dios. La ignorancia es orgullo, el temor es orgullo, timidez es orgullo, evadir cosas es orgullo, hasta cierta forma de culpa podría ser orgullo. Qué fácil es señalar a una persona que es orgullosa. Uno ve a Fray, uno ve a jovencito, profesional, 2, 3 carreras, su buen carro, su buena nada. Y uno dice, qué repugnante que es. Decir, repugnante, pues yo soy envidioso. Y el envidioso no quiere ser como Fray. El envidioso, yo no quiero que Fray sea mejor que yo, eso es lo que yo no quiero. Hablar del orgullo, hermanos, siempre va a ser un problema. Desde el versículo 13, en el capítulo 3, desde el versículo 13 en el capítulo 3, Santiago viene hablando del orgullo. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría? Humildad que da la sabiduría. Santiago 4:4 dice, gente adúltera, almas adúlteras, dice la Reina Valera, almas adúlteras. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios, y está haciendo referencia exactamente a que una manifestación del orgullo es esa amistad con el mundo, que ya hablamos que no tiene nada que ver con lo que usted piensa que es amistad con el mundo, tiene que ver con ignorar las cosas de Dios. Verso 6, capítulo 4, dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los orgullosos. Tenemos 2 años de no bautizar a nadie, por lo menos a lo que llevamos de este año no hemos bautizado a nadie. Los bautizos los hacemos aquí los hacemos los bautizos. Y hay gente que se me ha acercado y me dice, yo no me bautizo porque me da vergüenza. Hermano, yo no sé qué tipo y cuál clase de orgullo tiene usted, pero abra sus ojos, por favor. Dice la palabra que Dios resiste al orgulloso. Dios resiste al orgulloso. ¿Dónde está? Ya la perdí. Voy. Dios resiste a los... Perdón, ¿qué entiende usted por resistir? Las cosas no me salen, no sale el negocio, no sale lo que estaba haciendo, no sale el proyecto. ¿Por qué? Porque está basado en orgullo. Vea, se lo voy a poner en bonito. Quita ese Dios resiste y le voy a poner así, Dios no bendice a los orgullosos. ¿Me entiende? ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Ahí no dice Dios no bendice, ahí dice Dios resiste, peor. Dios me resiste pero me bendice. No, la gente ha confundido providencia de Dios con bendición de Dios, y eso lo vimos nosotros. Una cosa es la providencia de Dios y otra cosa es la bendición de Dios. Verso 9, capítulo 4, reconozcan sus miserias. Dice, verso 9, capítulo 4, reconozcan sus miserias. Lloremos, lamentémonos, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Los orgullosos necesitamos reconocer quiénes somos, hasta dónde llegamos, qué es lo que no podemos hacer. Ahora, como estamos trabajando el verso 13 del capítulo 4 de Santiago, dice el verso 13,
Escuchen. ¿Ustedes qué? ¿Ustedes qué? ¿Qué dicen? ¿Dónde empieza el tema del orgullo? En la forma en que hablamos. Dice, ahora, ¿de qué viene hablando Santiago? De orgullo. Santiago nos dice que hay tipos de orgullo horribles, espantosos. Que el peor orgullo es el que nos evita acercarnos a Dios como Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y dice, ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, ahora en abril vamos a ir a poner un negocio, ¿verdad? Noten, claramente lo está diciendo. Vamos a ir allá a Desamparados, a poner un negocio. Pasaremos allí un año desamparados, ¿verdad? Y haremos negocio y ganaremos dinero. Perdón, ¿está mal hacer planes? No está. Uno de los principios fundamentales de la administración dice que las personas tienen que tener alguna idea de planificación en sus vidas. Hermanos, pero nosotros vivimos en un tiempo donde, en 1977 aparece un señor que se llama Kenneth Hagin. Kenneth Hagin es un gringuito muy simpático, era muy buena gente, Don Kenneth. Don Kenneth le dijo a la gente que Dios le había hablado. Y que Dios le dijo a él esto. A partir del momento en que él recibió la revelación, la gente debía de visualizar. La gente tenía que visualizar. Cierre los ojos, Carlos, y visualice ahora que va para Colombia. Visualice la casa en Colombia, ese carro en Colombia. Visualícelo, Carlos, visualícelo. 2, declárelo. Declárelo. 3, hágalo. Y entonces adivinen qué pasó, de que todo el mundo se le ocurrió que eso que don Kenneth Hagin estaba diciendo, había que hacerlo así, por un versículo bíblico. Hay un versículo bíblico que está en el capítulo 18, verso 6 o verso 22 o 6, 18, no recuerdo, ya lo vamos a ver, del libro de Proverbios, que dice que nosotros nos atamos con los dichos de nuestra boca. Entonces viene Chinita, yo la llamo por teléfono y le digo, China, ¿vas a venir a la iglesia? No, es que estoy medio resfriada. No diga eso, China, no diga eso. No lo confiese, porque si usted lo confiesa, se cumple. Porque cuando usted confiesa con su boca, usted confiesa para bien o para mal y el diablo le escucha. Y entonces, lo primero que yo necesito, hermanos, en este versículo 13, que empecemos a analizar, es que las personas no ponen las cosas en manos de Dios porque la gente se le ha metido en la cabeza y porque la Biblia lo está profetizando. Aquí lo estamos viendo en voz profética. ¿Por qué voz profética? Porque la Biblia está diciendo que la gente se va a volver tan arrogante, que va a decir, voy a poner un negocio, voy a hacer esto, voy a alquilar esto, a vender aquello, a hacer esto. Porque Dios tiene que bendecirme. Es más, vea. Aquí en San Ramón, yo no podía creerlo. Hasta que lo vi. Y en muchas iglesias de este país, congregaciones, en muchas congregaciones de este país y congregaciones fuera de este país, inician el culto con esta afirmación. Qué linda afirmación. Está muy linda. En mi boca está el poder de la vida y la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición y no maldición, porque en mi boca hay un milagro. Noten qué lindo.
Yo no podía creer que aquí en San Ramón hubiese una congregación que empezara el culto afirmando esto. La gente se pone de pie y antes de empezar a cantar, la gente se ponen de pie y el que está adelante dirigiendo dice, bueno, digan conmigo, a ver, en mi boca está el poder de la vida y la muerte. Y la gente repite. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Hermanos, esto es bellísimo, pero muy delicado, muy delicado. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser consistente con la Biblia. ¿Hay un versículo que pruebe eso? Claro, aquí está. No se confundan, los estoy llevando por una cáscara de banano, no se confundan. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Ahí está. Este es el versículo que utiliza mucha gente para decirle, métase en ese negocio, sea positivo, confiéselo, échese para adelante, láncese. Pero es que hay un detalle, mis hermanos. Hay un detalle. Cuando usted se va a analizar ese texto bíblico, cuando usted entra a analizar ese texto bíblico y usted va a analizar de dónde sale ese texto bíblico, usted se da cuenta que es cierto lo que está diciendo Salomón. El poder de la vida, el poder de la vida, el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Por supuesto que sí. Pero Salomón no le está dando autoridad a la palabra de nosotros, porque el único que tiene autoridad en lo que dice es el Señor. El único que produce creación cuando habla es Dios. Hermanos, cuando usted se va a Proverbios 1, a Proverbios 18:1 y ve todo el contexto del capítulo 18 del libro de Proverbios, usted se da cuenta que la forma en que está hablando Salomón no tiene nada que ver en cómo se ha tomado ese versículo. Versículo 1 dice, el egoísta busca su propio bien, contra todo sano juicio se revela. Al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Verso 4. Las palabras del hombre son aguas profundas, arroyo de aguas vivas, fuente de sabiduría. Verso 5. No está bien declarar inocente al malvado y dejar de lado los derechos del justo. Los labios del necio son causa de contienda, su boca incita a la riña. Verso 7. La boca del necio es su perdición, sus labios son para él una trampa mortal. Verso 8. Los chismes son deliciosos manjares, penetran hasta lo más íntimo del ser. Verso 9. El que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo. Torre inexpugnable, torre fuerte es. Torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se pone a salvo. Note que en el verso 9 lo que hace Salomón es parar un momento y decir, agárrense de Dios, sosténganse en Dios. Noten que la gente negligente está actuando mal en la vida. Verso 11. Ciudad amurallada es la riqueza para el rico y este cree en sus muros son inexpugnables. Noten que está hablando de confianza. Al fracaso lo procede la soberbia humana y a los honores los procede la humildad. Verso 13. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Es necio y vergonzoso responder. Noten el montón de versículos claramente que están diciendo que si yo me paro aquí y yo le digo a don Rolando, qué pereza, usted sí me cae mal, yo no sé para qué viene a la iglesia, yo estoy jugando con la vida de ese señor. Cuando uno trata a un hijo de mae
de huevón, de un montón de palabras que piensan que se le pueden decir a un hijo, está destruyendo el corazón de un niño pequeño. Y hoy los hombres tratan a los hijos como si fueran amigos y hermanos de cantina. Me estoy escuchando, me estoy dando a entender. La gente habla por hablar pensando que lo que tiene son animales en la casa. De eso está hablando la Biblia, que el poder de la vida y la muerte están en poder de la boca. Porque si yo le digo a Carlos, Carlos, qué panza, qué vulgaridad, a mí qué me importa, pero ¿por qué me meto con él? Estoy afectando su vida. Hermanos, noten de lo que está hablando Salomón. Verso 14, verso 15. El corazón prudente adquiere conocimiento. Los oídos de los sabios procuran hallarlo. Con regalos se abren todas las puertas y se llega a la presencia de gente importante. Verso 17. El primero en presentar su caso parece inocente, hasta que llega a la otra parte y lo refuta. Verso 18. El echar suertes pone fin a los litigios y decide entre las partes en pugna. Verso 19. Más resiste el hermano ofendido que una ciudad murallada. Los litigios son como cerrojos de ciudadela. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Hermanos, ¿de qué está hablando? De que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Pero vean todas las cosas y todas las ocasiones que hay con relación a cómo usamos ese poder. Verso 21. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de sus frutos. Verso 22. Quien haya esposa haya felicidad. Muestras de su favor le ha dado el Señor. Ve qué interesante que el 22 entra en algo que uno dice, ¿por qué lo metió ahí? (23) El pobre habla en tono suplicante, el rico responde con aspereza. 24. Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Perdón, hermano, ¿dónde dice ahí que yo tengo poder sobre la vida y la muerte? En ninguna parte. ¿A dónde dice ahí que lo que yo confiese con mi boca va a suceder o no va a suceder? En ninguna parte. ¿Quiere llevarse algo esta mañana? Número 1. El único poder lo tiene Dios en su palabra. Federico, pero Dios puede hablarme a mí. Claro, ¿por qué no te va a hablar? Dios nos habla todos los días a través de 1000 formas. Dios no sé si la palabra correcta es decir quemando, pero el deseo de Dios es comunicarse con nosotros todos los días, mis amados hermanos. Número 2. Todo aquello que usted confiese, Dios no está obligado ni a cumplirlo, ni a escucharlo, ni a respaldarlo. ¿Me estoy dando a entender? Hermanos, si yo tuviera poder en lo que yo digo y yo voy a orar por un enfermo, no habrían muertos, hermano. ¿Y entonces estaría vivo todo el mundo? ¿O Dios está mintiendo? Porque si Dios dice que yo tengo poder en lo que yo diga, para decir lo que yo diga y el poder que yo tengo, aplica siempre para todos los casos, ¿sí o no? Y mi mamá estaría viva, con 96 años. O aprendemos humildad por las buenas, o aprendemos humildad por las buenas. O sea, hermanos, estamos estudiando solamente el versículo 13, donde Santiago está diciendo, fíjese cómo usted habla. Ya empieza abril y usted ya tiene un montón de planes.
Número 3. Hable de forma positiva. Los hijos de Dios hablan de forma positiva. Lo positivo no es bíblico. ¿Por qué? Porque hay cosas malas y son positivas. Pero es que ya eso, dice doña Gladys, algo muy profundo, muy profundo. Dice doña Gladys, yo siempre he creído que no hay cosas malas. Claro, en la profundidad de entender que Dios está en función de nosotros, mejor uno se somete a Dios, porque hasta lo malo tiene razón de ser en nuestra vida. Pero estamos hablando de confesar, y lo que la palabra dice es otra cosa. Lo que la palabra dice, por último, hermanos, consideren pensar, piensen, dice la Reina Valera, por último, hermanos, consideren bien todo lo que es ¿qué? Verdadero. Y lo verdadero no siempre es positivo. Hay cosas que son verdad y son horriblemente feas, negativas. Don Jorge Espinosa me acaba de poner un mensaje ahora antes del culto, ahorita en la mañana, y el mensaje que me pone don Jorge Espinosa es que el cáncer está ahí, pero que la operación se la pasaron para principios del otro año, del otro mes, perdón. ¿Dónde está lo positivo? ¿Cuál es la verdad? ¿Que tiene cáncer? ¿Cuál es la verdad? ¿Que lo van a operar? ¿Cuál es la verdad? Que no es lo mismo una operación en un chiquillo de estos que en un viejo como nosotros, de tanto y pico de años. La palabra de Dios nos manda pararnos en lo verdadero. Hermanos, y la verdad, por último, hermanos, consideren bien lo que es verdadero, respetable, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, en eso piensen, dice Filipenses 4:8. Entonces, tiene que desafiarnos hoy, esto, porque hoy empieza la última semana del mes de marzo, y tenemos que saber que ya algunos tenemos pensado cuánto vamos a gastar, qué tipo de flujo de caja vamos a tener, qué se va a hacer, cómo se va a hacer. Por eso dice, ahora escuchen ustedes que dicen hoy y mañana, iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. La palabra dice primero pregúntese si mañana voy a estar o no. Señor, te doy gracias. De verdad te doy gracias en esta mañana.